prosiguiendo un poco con lo que nuestro hermano Leo nos habla, y cierto, nos hace visualizar. En alguna ocasión el maestro, cuando nos hablaba, que todavía lo hace, créanme, no es motivo para vanagloria, pero el Señor nos ha hecho un llamado de una manera muy especial. Uno de los pactos que en lo personal hice con Dios fue el de no aceptar títulos. Escucha, no aceptar títulos de ninguna especie, de ningún título, a menos que vengan de Él, que puedan incitar mi vanidad, mi orgullo, mi vanagloria. Es lo mismo que les he dicho aquí a la tribu. Hay cosas que quizá ustedes no entiendan porque no sé, algunas o muchas no las han vivido, pero cuando Dios nos ha hablado acerca de los sentidos espirituales, Él nos ha hablado de muchos sentidos espirituales. Nosotros tenemos por cierto que nos movemos en el ámbito humano con 5 sentidos: el habla, el oído, la vista, el tacto, el gusto. Pero es importante que tú empieces a clamar a Dios para pedirle que despierte los sentidos espirituales que están dormidos en ti, que avive los que están apagados, que abra los que están cerrados y que aumente los que están activos. Quiero llevarlos a una reflexión hoy, antes de entrar en el tema acerca de la unción, de una palabra que ayer, antier, Dios me estuvo recordando. Es una palabra que a simple perspectiva humana no tiene mucha importancia, no tiene la mayor importancia, pero sí la tiene. Hemos hablado aquí acerca de que todo en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, son tipos y figuras unos de los otros. El Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que son aparentemente intrascendentes o insignificantes, que, como lo mencioné hace un momento, no implican mucha importancia. Sin embargo, pensando en esto, Dios me recordó hace unos días un detalle muy importante. ¿Por qué en la Escritura se habla como parte de la historia del maestro que él era carpintero? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué el maestro era carpintero? ¿Por qué el esposo de María era carpintero? Porque dice la Escritura que todos conocían a José, el padre de Jesús, y a Jesús dice que eran carpinteros. Y he pensado mucho acerca de este aparentemente insignificante detalle, pero aún el oficio que desempeñaba el maestro es tipo y figura, escucha, tipo y figura de su sufrimiento, es tipo y figura de profética de lo que él había de padecer. Si estás entrando ya en esa idea, empezarás a razonar y a darte cuenta que el hecho de que Jesús
haya sido carpintero, el hecho de que José, su padre humano, hablando en el sentido adoptivo, su padre humano, era carpintero, tiene un significado profético. Y yo le decía a Dios, Señor, qué interesante es esto. Amén. Cómo el maestro desde su niñez, él sabía lo que le esperaba. Él sabía que fue enviado a esta tierra para sufrir por la humanidad. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pensado la ironía, por decirlo de alguna manera? La ironía, escuche. Es irónico, le dije un día a Dios, pensar que el carpintero iba cargando una cruz de madera hecha quizá por un carpintero. ¿Se dan cuenta? Hecha quizá por un carpintero. ¿Alguna vez, pensando en las formas de tortura que tenían los romanos, formas que ellos absorbieron de otras culturas babilónicas, porque los romanos no inventaron la cruz? Escucha, había varios tipos, modelos de cruz, pero en general algunas les llamaban shulón en el griego o en el latín, a otras les llamaban staurus. Algún día, si Dios me permite, enseñar acerca de este tema. Amén. Pero en general eran instrumentos de tortura, de tormento, que alargaban la agonía de los condenados, de las víctimas. Alguna vez le pregunté a Dios, Señor, yo quiero hacerte una pregunta. Hasta hoy el Señor no me ha respondido y espero que me responda porque es algo que yo traigo aquí. Le dije al Señor porque para mí esto es muy importante, por la ironía que esto implica. Amén. Y digo ironía porque qué interesante es el pensar que un carpintero que construía objetos de madera haya muerto cargando una cruz, colgado de una cruz. Y mi pregunta a Dios fue, Señor, cuando tú fuiste carpintero, ¿construías cruces para los condenados? Fíjate bien lo que estoy preguntando, ¿eh? Tú podrás decir, ¿qué pregunta es esa? Pero razónalo. Dios nos ha dado sentidos espirituales, la inteligencia, la mente, la sabiduría, el sentido común, la memoria. ¿Sí me explico? Hay muchos sentidos espirituales que Dios puso en nosotros, entre ellos la imaginación espiritual, la lógica. Escucha, la lógica es un sentido espiritual. ¿Sabías eso? Y mi pregunta a Dios fue esa. Y si a Dios le place un día contestarme, Dios, qué privilegio saberlo. Pero es una ironía que el hombre que vivió de la madera, construyendo objetos de madera, haya muerto en una cruz de madera. Cierra tus ojos y como nos dijo el hermano Leo, Mi Dios del cielo. cuando hablamos de los cantos, no es solamente cantar por cantar. Gracias, Padre. Tienes que hacer tuya esa letra. Bendito eres, mi Dios. Tienes que hacer tuya esa palabra. Eres perfecto. Tienes que ver con tus ojos, oír con tus oídos, imaginar Elohim, con tu mente, qué gozo es estar a tus con tu pies. lógica, con tu mano, sentido común, tu hermosura, espirituales. Dios del cielo.
y de la tierra, Dios del cielo y de la y tierra, todo lo que hoy en ella habita, Padre Santísimo. rogamos pues, mi Señor, Ah, mi Señor, ahora que te alabamos, ahora que te mi bendecimos, Señor eterno, ahora que te cantamos, Padre, ahora que bendito elevamos eres. cántico, rogamos que suba como incienso, Oh, Padre, como fragancia, como perfume grato, hasta tu trono, hasta tu misma presencia. bendito Y que eres. allí, Señor, tú lo recibas y lo aceptes en el Gloria amado y honra a ti, amado Señor. y deleites todos tus sentidos, Señor. Gracias, mi Padre eterno. Porque ese es nuestro propósito, que deleites tus sentidos, Señor. Deseamos, anhelamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deleitar tus sentidos. Padre Santo, Hoy, Padre, ruego por tus almas, las que hoy están escuchando, las que escucharán después, para que tú, bendito Dios, cruces, abras sus sentidos espirituales, sellas, mi Dios, seas por favor, tu palabra. incrustes en el espíritu En humano, nombre de Jesús, Señor. pongas tu sello, el sello de tu presencia, amado Espíritu Santo, y le des tu permanencia, amado Señor Jesús, y cumplas, confirmes tu palabra, dándole ejecución, Señor. Hoy, Padre, honra y gloria a ti, Gloria a ti, alabanza, loor, homenaje, gratitud. riquezas, poder, imperio, gobierno y riquezas Aleluya. por los siglos de los siglos, porque tuyas son, te pertenecen. Que tu unción, Padre, tu misma presencia, Bendito se haga manifiesta en esta hora, Padre, Aleluya. y por siempre. Aleluya. Alza tu rostro sobre tus almas, haz resplandecer tu gloria sobre ellas. Gloria a ti, Padre Santo. Bendito eres, Dios. Aleluya. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 5, del 15 al 17. Miren pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Alguien me puede decir qué es diligencia ahí en su lugar? Diligencia, pues como un ¿Qué? encargo, ¿no? Rapidez o algo que Rapidez, prontitud, velocidad, algo urgente. urgente. ¿Ven que en el antiguo oeste se dice que a las carretas, ¿cómo les llaman? ¿Les llamaban? Diligencias. ¿Cómo le dicen a una persona cuando le hacen un encargo? Ve a hacer esta diligencia, pero hazlo con rapidez. Es rapidez, velocidad. Miren pues con qué, con diligencia, cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entramos directamente en el tema, porque aún falta mucho acerca de este tema. Hay mucho que hablar, mucho que decir, poco tiempo para disponer, pero sabemos que las almas que están allá, porque déjame decirte, y si tú has escuchado, insistimos mucho en este punto. Amén. Respecto a que usamos mucho el término almas. Alguna ocasión el Señor, hablando a través del profeta Ezequiel, le dijo: todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? De Dios. De Dios. Todas las almas son mías, dijo el Señor. Así el alma del Padre como el alma del Hijo, de la madre como de la hija,
y dijo, el alma que pecare, Esa morirá. esa morirá. Mucha gente seguía hoy por cuestiones sanguíneas. Mucha gente discute hoy acerca de padres, madres, hijos, hijas, hermanos, parientes. Pero quiero decirte algo. Para Dios todos somos almas. Todos. Para Dios, en un sentido, no hay padres, no hay madres, no hay hijos, no hay hermanos, no hay esposas, no hay esposos, no hay nueras, no hay suegras, no hay yernos, no hay suegros. Para Dios somos única y exclusivamente almas. Almas. Así como la del Padre y la del Hijo, todas las almas son mías, dice el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Para Dios es importante que sepas esto, para que puedas entender un poco más de la importancia que tiene el haber sido llamado por Dios. Por eso el Maestro dijo que el que no dejare padre o madre, esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos, por seguirme a mí, no es digno de mí. Mientras tú no entiendas que para Dios todos somos almas, entonces tú seguirás atado, atada a las cosas de este mundo. Mucha gente, como yo lo hice un día, no se deciden a seguir a Dios, no se deciden a entregarse al 100% a Dios, porque todavía están esperando, todavía están soñando, todavía están anhelando que su hermano, que su hermana, que su padre, que su madre, que su hijo, que su suegra, que su nuera, que etcétera, se acerquen a Dios. Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Dice que los ojos de los justos y los ojos de los injustos se encuentran. A ambos los alumbra el Señor. ¿Sabe por qué? Porque para Dios todos somos almas. Solo somos, ¿qué, hermano Leo? Almas. Así que ya puedes irle pensando cómo romper esos vínculos que están atándote a las cosas de este mundo y que te están impidiendo entregar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo a Dios. Porque para Dios todos somos almas. Es por eso que el corazón humano, escucha, es una fábrica de ídolos. Tú me puedes preguntar, ¿en qué se relaciona esto con el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver y mucho. Hemos hablado y muchas veces de lo que les hemos enseñado, lo hemos repetido en varias ocasiones, porque es importante, como dijo el apóstol Pedro. Yo sé que ustedes ya saben todas estas cosas, pero no es malo de vez en cuando, ¿qué? Recordárselos. Recordar es volver a vivir, dice. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura, hablando el apóstol Santiago, que nosotros somos como aquellos que se miran en un espejo y después se vuelven y olvidan cómo eran. Somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. Y nuestro trabajo es estar recordándoles todas las cosas. Aunque la unción que permanece en cada uno de nosotros nos enseña que y nos recuerda todas las cosas. ¿Por qué digo que el corazón humano es una fábrica de ídolos? Porque hoy no hubiera necesidad de estas enseñanzas si los hombres, si las almas, escucha, las almas
no hubieran elevado al hombre a impíos, a extremos tales que los han puesto antes que la misma palabra de Dios. Los han situado a tal magnitud que mucha gente ya no les importa lo que diga la palabra de Dios. Mucha gente, muchas almas, les importa más lo que dicen sus ministros, lo que les enseñan sus ministros, que lo que dice la santa, bendita y preciosa palabra de Dios. Es importante por eso que sepas hoy y recuerdes que la unción no es lo que te han enseñado, no es lo que tú has visto, no es lo que te han hecho creer. Hemos hablado acerca de las diferentes formas, tipos y figuras de la unción o del aceite de la unción, de la cual nos habla la Escritura. Vimos que la unción, repito, se usaba para aseo y que su omisión o descuido eran señal de duelo y que eran un acto de cortesía, eran un acto de amistad y gratitud, que con la unción se ungía a los enfermos como símbolo para ser sanados, que se ungían los cadáveres, que uno de los castigos contra Israel sería que los olivos no darían aceite para la unción por causa de su rebelión contra Dios. Vimos que la palabra unción tenía que ver con el griego y con el hebreo, mashá y trino, que significaban algo así como extender, como designar, como apartar a algo o a alguien para una función específica. Vimos que la unción se usaba para elegir reyes. Vimos que la unción se usaba para designar profetas. Vimos un poco acerca de que la unción se usaba para elegir sacerdotes, ¿recuerdan, hermanos? Pero que cuando se trataba de ungir para elegir sacerdotes, se usaba un aceite especial, y leímos allí en la palabra de Dios en Éxodo 30 del 22 al 33 y Éxodo 40 del 9 al 15, cuando Dios ordenó la manera como se tenía que fabricar ese aceite. Y hay una maldición terrible. Escuche, y esto es tipo y figura por lo que está sucediendo hoy en las congregaciones. Había una maldición terrible para aquel hombre que osara fabricar un aceite similar para usarlo con fines y propósitos ajenos a lo que Dios estableció. Vimos ahí cuando Dios envió a Moisés para ungir a Aarón y a sus 2 hijos. Y hablamos acerca de que con ese aceite especial, ese aceite que solamente podía ser hecho de una manera específica para estos fines, se tenía que ungir el tabernáculo y se tenían que ungir todos los utensilios para consagrarlos y santificarlos para Dios. Ungirlos, escucha bien. Y recuerden que ungir con aceite es tipo y figura de la presencia de Dios en esos utensilios, en ese tabernáculo, en esos sacerdotes. Si ustedes leen en la Escritura cómo Dios dio el diseño especial de las vestiduras de los sacerdotes, de las vestiduras de los levitas, se darían cuenta la importancia que para Dios tiene los detalles. Y refiriéndonos a la unción, con mayor razón. Veremos otro punto, dice que se ungía un lugar para consagrarlo a Dios.
también se ungían lugares para consagrarlos a Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios elegía un lugar, dice que Él elegía ese lugar para hacer habitar su presencia en ese lugar. Tal vez muchos no lo entiendan, pero así es. O no lo crean. Como muchos, como alguna vez nos dijo papá, cuando ustedes den esta palabra, me dijo, cuando tú des esta palabra, muchos de mis hijos no la creerán. Pero muchos de que no son mis hijos, sí la creerán. Y es triste ahora pensar que hay gente en el pueblo de Dios que no cree en la palabra de Dios. Y hay gente que no es del pueblo de Dios que está creyendo esta palabra. La unción se usaba para consagrar un lugar para Dios. En Génesis 28, del 10 al 22, y en Génesis 35, del 9 al 15, nos encontramos esto. Génesis 28, del 10 al 22. Hermano Leo, por favor. Génesis 10. 28, del 10 al 22. ¿Sabe por qué estamos leyendo tanto? Porque muchos no les gusta leer la Escritura. Porque muchos no la acostumbran. Porque muchos se aburren. Pero como lo dijimos hace un momento, vamos a llevarte a través de la imaginación espiritual para que te imagines lo que está narrando la Escritura. Hermano Leo, por favor, Génesis 28, del 10 al 22. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo lo sabía, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alcanzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Jesús. Génesis 35, del 9 al 15. Dice así: Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Es cuando Dios le cambió el nombre. Dice: También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, el Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el, que significa ¿qué? Casa de Dios. Recuerden, Bet significa casa, El significa Dios. Si observan en el 14 dice que Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella vino. Para quienes no entienden qué significa libación, significa vino. Vino. ¿Me explico? Recordando que el vino también es tipo y figura del Espíritu Santo, al igual que el aceite. Entonces vemos que la unción también se usaba para consagrar un lugar para Dios. Tienes que entender esto para que puedas comprender un poco más que la unción como se practicaba antes no tiene nada que ver con las aberraciones y las abominaciones que se practican hoy en las congregaciones. Siguiente punto. El aceite lo derramaban con un cuerno. Traían un cuerno. ¿Sí? Traían un cuerno. Hay por ahí locos que en la actualidad andan cargando cuernos, según ellos, que porque esos son, traen aceite consagrado, que traen aceite de la unción. Otros andan cargando botes, recipientes, que porque es aceite ungido, aceite consagrado. Pero nada que ver con esto. En la antigüedad el aceite lo traían los profetas. Escucha, los profetas cargaban un cuernito de carnero que contenía alrededor de 1 litro, litro y medio, dependiendo del tamañito del cuernito, 1 litro, litro y medio, 2 litros de aceite. Aceite de olivo, aceite consagrado, que cuando Dios enviaba a los profetas, escucha, ellos estaban listos e iban al lugar donde, con la persona que Dios les mandó, con quien Dios les envió, y derramaban el aceite sobre esa persona. Por eso dice el Salmo, dice que miren cuán bueno y delicioso es que habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Es como el ¿qué? Buen óleo que desciende sobre la cabeza de los santos. De Aarón, dice. Como el buen óleo, es decir, el buen aceite que desciende por la barba de Aarón. Porque se acostumbraba también derramar ese aceite. De tal manera que el aceite literalmente bañaba a la persona. Pero, escucha bien, no siempre se usaba así. En ocasiones, como en Éxodo 29, hermano, leo Éxodo 29, 12. Y Levítico 4:30. ¿Ya lo tienes, hermano? Ya. Léelo, por favor. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Gloria a Dios. En Levítico 4, déjame ver, 4:30 dice, luego con su dedo, dice, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Hablando de la sangre. En ocasiones, escucha, el aceite también se aplicaba con el dedo. Primera de Samuel 16:13 dice, hermano Leo,
16:13. Sí. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice Primera de Reyes 1:39 de la siguiente manera. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Sabían que cuando Dios envió a Moisés a ungir con aceite a Aarón y a sus hijos, les dijo que tenía que ungir con su dedo pulgar cada uno de los pulgares de los pies y cada uno de los pulgares de las manos de Aarón y de sus hijos. Ahí no hubo derramamiento de aceite con cuerno. Fue como un ritual, ¿no? Era un ritual. Qué importantes son para Dios los rituales. Por eso insistimos en este lugar, que para Dios los detalles son importantes, aún los más insignificantes. Porque Dios es Dios de rituales. Porque para Dios los detalles lo apasionan. Los detalles lo hacen sonreír. Cuando tú... Es más, déjame decirte algo. Dios nos habla de que debemos desarrollar hábitos espirituales en nuestra vida, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Un hábito espiritual, ¿cuál podría ser, hermano Leo? Un hábito espiritual, Ajá. pues el entrar, como entrar a su presencia. ¿Cómo entrar a su presencia? ¿Cómo entramos a la presencia de Dios? Pues de rodillas, y está De escrito, rodillas, está escrito invocando sí, a la Trinidad. invocando a la Trinidad y decimos, y es un hábito espiritual, henos aquí, amado Señor Padre, henos aquí, amado Señor Hijo, henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Otro hábito espiritual es, ¿qué? El hábito de la oración. Y cuando hablamos de hábitos, no hablamos de vicios, humanamente hablando. Cuando hablamos de hábitos espirituales, hablamos de que nosotros tenemos que desarrollar es el hábito espiritual de la ¿qué? Oración. Otro hábito espiritual, hermano Leo. El ayuno. El ayuno. El ayuno. Es decir, no solamente ayunes cuando necesitas, como muchos hacemos o hacen. ¿Sí me explico? El ayuno debe ser un hábito espiritual. Es decir, que tú establezcas días y horarios para ayunar por situaciones, por pendientes, por... ¿cómo se le dice? ¿Cómo le llama a Dios? Pendientes y... ¿Se me fue la palabra? Peticiones por... Prioridades. Sí. Prioridades. Esa es la palabra que Dios nos enseñó hace tiempo. Pero por prioridades y por pendientes. Hay muchas cosas por las cuales tú puedes ayunar. No solamente por tus necesidades, sino por las necesidades de otros. Así como cuando oras, no solamente orar por lo tuyo, sino por lo de los demás. El reunirte es un hábito, debe ser un hábito espiritual. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque los hábitos espirituales, cuando nosotros aprendemos a desarrollarlos, cuando Dios los incrusta en nuestro espíritu y nosotros aprendemos a desarrollar y a practicar esos hábitos espirituales en nuestra vida, escucha bien, se convierte en un ritual para Dios. ¿Alguna vez habías pensado esto? Que los hábitos espirituales pueden convertir tu vida
en un ritual para Dios. Y no estamos hablando de monotonías, ni de costumbres, ni de tradiciones. Estamos hablando de hábitos. Lo que tú haces para Dios y que lo haces, ¿cómo? Decentemente. ¿Y qué? Y con orden. No oras un día y dos no. No oras solo cuando necesitas. No ayunas solo cuando necesitas. Sino que estableces bajo la dirección de Dios tiempos y horarios, tiempos, lugares, circunstancias para orar, para ayunar, para reunirte, etcétera, etcétera, etcétera. Los hábitos espirituales convierten tu vida en un ritual para Dios. Y no importa lo que te hayan dicho tus ministros, que eso es religiosidad, que eso es fanatismo, déjalos, ellos le darán cuentas a Dios. Tú convierte tu vida en un ritual para Dios. Dice otro punto, la ofrenda de flor de harina era amasada con aceite, al igual que las ofrendas de las primicias. Hermano, leo Levítico 2, del 1 al 16, por favor. Levítico 2, del 1 al qué? Al 16, por favor. Dice así. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite. Con todo el incienso lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, lo cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Hasta cuándo? 16. Como ofrenda de primicias las ofrecerán a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Gloria al Señor. Un poco más del panorama, ¿cierto? De lo que significa el ungir con aceite. Escucha, el ungir con aceite es todo esto, prefiguraba y tipificaba la humanidad pura y excelente del Maestro, del amado Señor Jesús, y de su sellamiento por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando fue bautizado por Juan en el Jordán? Vamos a Mateo 3, del 13 al 17. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán
para ser bautizado por él. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Recuerdan que el aceite tipifica al Espíritu Santo? La paloma es un tipo y figura, en este caso, del Espíritu Santo. Dice, y vio, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Aleluya! ¿Cómo es la unción? Tipificando al Espíritu Santo, tipificando el sello del Espíritu Santo. Si escuchan ustedes, la semana anterior hablamos acerca de Efesios, cuando nos enseña la palabra que el Espíritu Santo es el ¿qué? El sello que Dios puso en nosotros para el día ¿qué? De la redención. Por eso cuando oramos, todo tiene su explicación, hermanos. Nuestra forma de orar, no oramos solamente por orar. Cuando oramos a Dios le decimos, Señor, que tu palabra sea, ¿qué? Incrustada. Clavada. Incrustada, clavada, plasmada, como un tatuaje, luego le decimos a Dios. Y tú, Señor, en el espíritu humano, y tú, Padre, pongas tu sello sobre ella. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios, cuando es sellada con la presencia del Espíritu Santo, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra será ¿qué? Inviolable, será indestructible. Por eso es que mucha gente escucha la palabra y así como la escucha, le entra, decimos, por una oreja y ¿qué? Le sale por la otra. A muchos de ustedes les sucede eso. Muchos de ustedes que han escuchado estas enseñanzas, les entra por una oreja y les sale por la otra. Les da igual, decimos aquí en México, les vale. Pero muchos de ustedes, esta palabra está siendo incrustada, está siendo sellada y está siendo permanente, porque el Señor Jesús es la permanencia. Está siendo permanente con el poder de su presencia. Por eso es importante el asunto de la unción. Señor, pon tu sello. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, cuando fue bautizado, escucha, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, lo que sucedió, el significado de ese acontecimiento, el significado literal fue que el Padre envió al Espíritu Santo a poner su presencia en el Maestro como un sello. Por eso vino esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es importante que sepamos por qué estos detalles, tipos y figuras. Otro punto que veremos acerca de la unción con aceite es que los enfermos
leprosos eran ungidos para ser, ¿qué? Sanados. Hermano, bueno, no lo leeremos todo, pero Levítico 14, del 1 al 32, o si quieres leerlo, hermano Leo. Levítico. El hermano Leo lo veo muy 14. Ajá. ¿Del qué? Levítico 14, del 1 al 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y ese saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para que reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Una será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Y el 8º día de su purificación traerá estas cosas el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Y luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa.
y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. ¿Hasta ahí? Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. ¿Ve qué importante era eso? Qué importante es el aceite en la Escritura, ¿eh? Amén. Qué importante. Y esa importancia deriva del significado que tiene. La unción con aceite. La unción, la que tanto presumen los cristianos de hoy, la que tanto pregonan, la que tanto hablan y dicen y bla, 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 la que tantos que se dicen profetas, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, andan por allí diciendo que la unción y que la unción y que la unción, tanto charlatán, tanto farsante, profetas, tantos farsantes, apóstoles que hoy han dado de menos, han tenido por menos al Espíritu Santo, porque realmente cuando hablamos de la unción estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando se habla en la escritura del aceite de la unción, se está hablando del Espíritu Santo. Y hoy los que se dicen profetas, los que se dicen apóstoles, están pisoteando al mismo Espíritu Santo. Por eso les dije la semana anterior, la clase anterior, que cuando el maestro dijo que toda blasfemia dicha contra Dios será perdonada, toda blasfemia dicha contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero más dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, sino que serán reos de juicio eterno. Cabe mencionar, les dije anteriormente entonces, que el aceite para elegir sacerdotes, el aceite para elegir profetas y el aceite para elegir reyes no era el mismo. Es importante insistir en el hecho de que tanto que si se refiere a ungir cosas o a ungir personas, o que si el aceite era especial o común, el aceite tipifica y figura, es decir, es tipo y figura y es símbolo del Espíritu Santo. Por eso aquí insistimos tanto en ese tema. Los tipos y figuras. Allí se explican muchas cosas que los creyentes de hoy no entienden o no saben. Les dije entonces en Efesios 1:13 que nosotros fuimos sellados, ¿cierto? Amén. Con el Espíritu Santo de la promesa. En el Nuevo Testamento se nos enseña que todos los creyentes, es decir, los que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, y estamos hablando de los que fuimos redimidos. Escucha, escucha. Hay una mujer que Dios puso en mi camino y le estoy hablando la palabra. Le estoy hablando de Dios. Ayer que la vi, entre otras cosas, tocamos el tema acerca de cuando María ungió los pies de Jesús, hermanos Leos. La mujer muy sensible, muy sensible a la voz de Dios. Le dije, ¿sabe? El maestro dijo algo bien importante cuando criticaron a esta mujer. Él dijo que al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Una de las cosas que el maestro le dijo a Simón el leproso, el fariseo, fue esa. ¿Sabes qué, Simón? Cuando le preguntó a Simón, le dijo que había un señor que tenía
dos deudores, el uno le debía 5, el otro le debía 500, y a ambos le rogaron y le dijeron: no tenemos para pagarte. Él, condolido, dice, les perdonó la deuda. Simón, ¿quién de los dos amará más al Señor? Hermano Leo. Pues el que le perdonó más, ¿no? El que le perdonó más. Porque era deuda muy grande y Sí. le perdonó tantísimo dinero. Sí. Mucha gratitud. Sí, exacto. Le dijo: yo pienso, Señor, que el que le fue perdonado más, bien has dicho, Simón. Dice: porque al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Esto lo vemos hoy en el pueblo de Dios. Vemos tanta gente, tanto charlatán, tanto inicuo, tanto inmundo, tanto impío, haciendo y deshaciendo en el pueblo de Dios, gobernando en el pueblo de Dios. Tanto charlatán, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. Y no digo todos, que quede bien claro, porque hay excepciones. Excepciones. Hay excepciones. Contados con los dedos. Contados con los dedos. Y esos ni se ven. Pero la mayoría son charlatanes que se les ha olvidado de dónde los sacó Dios y hoy han convertido la unción en un gran negocio, en una gran industria. Muchos porque piensan que Dios no les perdonó mucho, porque se les ha olvidado que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Por eso se habla de aquellos que fuimos redimidos. Redimidos es aquellos que reconocemos de dónde Dios nos sacó. Cuánto, como dice el canto de hace un momento, hermano Leo, cuánto sufrió el Maestro, todo lo que él sufrió, todo lo que él sintió. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos dimensionar el dolor físico que él sintió, el dolor moral, el dolor sentimental, el dolor tan terrible de sentirse solo, abandonado, traicionado. Si ustedes pudieran visualizar un poco con su imaginación espiritual la magnitud de lo que el Maestro hizo, como al principio de la enseñanza les dije, ¿cómo viviría el Maestro? Escucha, ¿cómo viviría el Maestro, el carpintero? Ya no diré maestro. ¿Cómo viviría ese humilde carpintero toda su vida pensando en que iba a morir en una cruz de madera? Un carpintero haciendo muebles, haciendo objetos de madera, pensando cada día de su vida en que iba a morir en un mueble, en un objeto de madera. ¡Qué ironía! Muchos piensan que el dolor que el Señor sintió nada más fue cuando lo apresaron, pero no. El dolor que el Maestro sentía, lo sentía desde que él era un simple y humilde carpintero. Cuando él fue al huerto de Getsemaní y empezó a llorar y a derramar sus lágrimas y a sudar sangre, gotas de sangre. ¿Ustedes piensan que el dolor empezó cuando lo apresaron? No. No. Si pudieras tú entender la magnitud de lo que esto significa, podrás entender el significado de la palabra redimidos. Muchos en la iglesia todavía no saben qué es ser redimido, qué significa ser redimido. Redimido significa haber sido comprados. Pero hay muchos, escucha, que siguen vendidos al pecado, hermano Leo.
muchos siguen vendidos al pecado, muchos siguen vendidos a el que ellos piensan que es el mejor postor. Para nosotros, el mejor postor, ¿quién es, hermano Leo? Jesucristo. El Señor Jesús, porque Él pagó el precio más alto por mí y por ti y por ti. Pero muchos siguen vendidos al pecado Solo son dentro de la iglesia. No son redimidos, son simpatizantes. No son redimidos, son simpatizantes. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos enseña que todos los creyentes, es decir, los que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, ya fuimos ungidos con el Espíritu Santo de la promesa y ya fuimos hechos sacerdotes para Dios. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, hermanos. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice: mas ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, escogidos, elegidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, De tinieblas a luz. aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Qué triste es que muchos todavía siguen en tinieblas en el pueblo de Dios, o se dicen pueblo de Dios. La Escritura afirma y confirma que los hijos de Dios tenemos la unción del Santo y que esa unción permanece en nosotros. Esa unción que permanece en nosotros. Primera de Juan 2, verso 20 y verso 27 nos enseña acerca de eso. Dice que Dios nos dio su unción. Su unción. Tú, y recordándote un poco acerca de lo que anteriormente se enseñó, tú que dices que crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tú que hablas mucho de la unción, tú que crees que la unción permanece en ti. La unción no solamente permanece en los ministros, la unción no solamente la tienen los ministros, la unción la tienes tú, porque la unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que si usas tu lógica espiritual, te darás cuenta que si a ti te están enseñando que la unción está en un objeto o en una práctica, eso significa que entonces la unción no está en ti. Es decir, la presencia de Dios no está en ti. Porque aquellos que dicen que si tú tocas un objeto, aquellos que te enseñan del escupitajo santo, ¿de la qué? De la cachetada santa. Sí hay cachetada santa, ¿verdad? La cachetada ungida, la rasurada ungida, el semen ungido, el agua ungida. Hay gente en las congregaciones que están vendiendo agua bendita como si fueran católicos, porque dicen que es agua ungida. ¿Qué otros objetos ungidos, hermano Leo? El saco ungido, el soplido ungido, ¿qué más? El trapo ungido. El trapo ungido, la pelota ungida, ¿qué otra cosa? El beso ungido, ¿qué otra? ¿Podemos seguir? El puñetazo. ¿sí? El puñetazo ungido, sí, ¡pum! El mazo de Thor, del pastor ungido. Ya se visten como el chapulín y también que El disfraz del chapulín colorado ungido. Hay por ahí unos locos marihuanos danzarines que se retuercen como lombrices, como serpientes, totalmente desnudos,
porque es la danza ungida. Cuando es tan simple y tan sencillo entender a través de la palabra de Dios que la unción no está en un objeto. Escucha. La unción, ¿qué? Permanece en el creyente, en todo hombre y en toda mujer. Lo diré de esta manera para generalizar: en toda alma que ha sido redimida con la sangre de Cristo y recibió el Espíritu Santo como sello y la permanencia del Señor Jesús. Entonces, escucha, la unción está en esa alma. Y no importa lo que te digan tus ministros. Por eso, si tú estás en un lugar donde están practicando estas aberraciones, donde están practicando estas abominaciones, porque Dios les llama abominación, porque Dios le llama aberraciones. Eso de que escribe tus pecados en un papel y quémalos, todas esas cosas provienen de la brujería, provienen del vudú, provienen del satanismo, provienen del corazón mismo de Satanás a través de las almas de sus hijos que están introducidos en el pueblo, gobernando a las almas. Por eso, hermano, hermana, tú que me escuchas, reflexiona. Reflexiona. Y si esta palabra te ha quitado vendas, qué bueno, gloria a Dios. Apártate de esas prácticas. Sal de esos lugares. Busca un lugar donde te enseñen la sana doctrina. Y si tú eres de los que la practican, vuélvete de tus malos caminos antes de que el Señor te hable de manera personal y directa. A partir de hoy, tú ya no tienes vendas. Te haya entrado la palabra de Dios por una oreja y te haya salido, o esta palabra fue incrustada en tu espíritu, sellada y recibido permanencia, sea cual sea la situación que tú tengas, tú ya no tienes vendas, tú ya no tienes excusa delante de Dios. Así que reflexiona en esta palabra. Hermano Leo. Gloria a ti, mi Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hoy, Señor, hemos aprendido algo nuevo, algo diferente, algo fresco. Y no es por lo que tú enseñas aquí, Señor, sino porque se hablan de siempre los mismos temas, Señor amado. Solo dinero, prosperidad, abundancia, salud, paz. En estos tiempos, Señor, que realmente principio de dolores, como está escrito, Padre, y debe haber agonía, angustia, temor y temblor, Señor, debe haber miedo del alma, del ser humano, hacia lo que viene, mi Señor, y aún hacia ti, bendito Padre. Y el pueblo está entrando en una relajación total, pensando que todo el camino hasta ti será fácil, Señor. Si escrito está, tú eres y fuiste un tipo y figura, Padre, cuando viniste a morir, que fue sufrimiento, Padre, para llegar al trono con el Padre. Así esto en estos tiempos debería ser y tiene que ser así, así será, Padre. Será sufrimiento para los verdaderos hijos tuyos, los que realmente estén cimentados y crean en tu palabra y estén dispuestos a pagar el precio como tú lo pagaste, mi Señor eterno, para encontrarnos algún día contigo allá en el trono celestial, porque este cuerpo, Señor, solamente es una cáscara, es un cascarón, es un medio de transporte por el cual te veremos algún día, mi Padre. Gracias por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque esto tiene que ser un cimiento, Señor, firme para el hombre, para que realmente crea, bendito Padre, y sean sus ojos abiertos de todo lo que hay en este mundo, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan. Y recuerden, vivan cada día como si fuera el último de su existencia. Vivan cada día como si Cristo viniera hoy. Shalom Adonai.